nos encontramos aquí empezando este retiro y antes que nada quisiera invitarles a que nos pusiéramos en presencia de Dios nuestro Señor, que nos ve, que nos escucha, que está aquí con nosotros y que pues nos hubiera gustado que este retiro hubiera sido en otra circunstancia, ¿sí? En una circunstancia pues donde pudiéramos haber estado en una casa de retiros, quizás un poco más distanciados pues, de lo cotidiano, de lo normal, donde pudiéramos haber podido respirar un poco al aire libre, ¿no? Todas estas experiencias, todos estos dones que Dios nos quiere dar, pero bueno, Dios nuestro Señor también permite y nos confía el vivir esta experiencia porque sabe que nosotros podemos obtener un fruto mayor de todo esto. Y entonces yo les invito a que ahora nos pongamos en presencia de Él, que dejemos de lado pues, todas esas distracciones, agobios, problemas, para centrarnos, porque este es un tiempo para Dios y sobre todo es un tiempo para ti. Siempre que Dios nos invita a un retiro, nos invita sobre todo a hacernos bien a nosotros mismos, a querernos más a nosotros mismos. No es una pérdida de tiempo, no es una inversión en la cual yo salgo perdiendo, sino al contrario, yo salgo ganando. Y bueno, la primera meditación pues está titulada La tempestad, ¿no? Y vamos a centrarnos en el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, donde se habla sobre la tempestad calmada. ¿Y por qué vamos a hablar de este pasaje? Bueno, pues seguramente hemos escuchado muchísimo en estos días, en estos meses que llevamos de la pandemia, una frase que puede sonar ya muy cliché, pero que cada vez es más cierta, ¿no? Y es esta frase: estamos en un momento complicado, ¿sí? Estamos pasándola mal, esto se pone cada vez más difícil, ¿no? Esta es la frase que normalmente resuena mucho en nuestro corazón, en nuestros oídos. Y miramos a nuestro alrededor, miramos nuestra vida y pues yo al menos me he hecho la pregunta, yo no sé si ustedes, pero yo soy una persona que tiendo mucho a preguntarme del porqué de las cosas. Y yo me preguntaba, bueno, o sea, ¿quién tuvo la genial idea de ponerme a mí en este preciso momento de la historia, en esta circunstancia, con estas personas, en este lugar, en esta ciudad, con estas necesidades? ¿Por qué Dios no me puso en una época pues, más serena, más tranquila de la historia, ¿no? Donde no tuviéramos que haber tenido tanta agitación? Y el otro día estaba viendo un meme que me mandaron, ¿no? A mí me gusta mucho recibir memes, ¿no? Porque me descansa mentalmente, ¿no? Y entonces había un meme que decía lo siguiente: antes de que se estrene el 2021, a ver si nos mandan un tráiler de a ver de cómo va a ser el 2021, ¿no? Y me causaba mucha risa, pero claro, si nosotros pudiéramos ver cómo va a ser el próximo año, pues no sé si todos tendríamos el valor o no sé, la generosidad de entrar, ¿no? A presenciar, a ser parte, a ser protagonistas de esta película, ¿no? Y ciertamente hace unos meses también, años o días, pues nosotros no teníamos ni siquiera pensado cómo iba a ser este año. Sí, quizás algunos pues ya hubieran querido haber terminado el bachillerato pues con el Interrail y con tantas cosas. Algunos ya sí estaban imaginando en el Erasmus, dando vueltas por Europa. Otros ya quizás estaban pensando en el trabajo ideal. Otros ya estaban pensando también tener la pareja ideal. Y todos teníamos una serie de proyectos, de planes para nuestra vida. Pero sucede que pues esta pandemia aparentemente ha interrumpido nuestra vida, ha irrumpido y nos ha cortado. Y entonces, mirando nuestra vida como cristianos, nosotros siempre tenemos que vivir nuestra vida iluminados por el Evangelio. Y entonces, pensando un poco en este retiro, cuando estábamos pues, reunidos con Mónica, viendo pues, qué pensábamos poner delante de Dios en este retiro mensual, pues nos venía pues, como anillo al dedo, en esta circunstancia que estamos viviendo, el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, donde se habla sobre la tempestad calmada. Porque creo que habla de una situación y de unas actitudes que nosotros debemos tener en nuestra vida. Porque la única tempestad no es actualmente la pandemia. También nosotros podemos estar ya desde hace mucho tiempo en diferentes tempestades, en diferentes situaciones, que quizás nos están desgastando el alma, desgastando el corazón,
que sí, quizás estamos luchando con ellas, pero quizás no hemos estado luchando con las actitudes necesarias. O quizás no sabemos cómo gestionar todas estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, yo simplemente, pues, en estas meditaciones vamos a dividirnos en dos partes. En primer lugar, vamos a centrarnos en la experiencia de la tormenta, el por qué pasan las tormentas en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué Dios permite todo esto en nuestra vida? Y la última meditación, que es la que va a estar a cargo de Mónica, pues vamos a profundizar en las actitudes, ¿sí?, más importantes que el cristiano, ¿sí?, debe tener en este tipo de circunstancias difíciles, del dolor, de la dificultad, de la tempestad. Y bueno, pues ya entremos en materia, porque el tiempo es corto. Y antes de entrar, justamente yo les invito a que hagamos una especie de composición del lugar, ¿sí? Cuando leemos el Evangelio, no simplemente tenemos que leerlo, ¿sí? No solamente tienen que pasar palabras por mis ojos o por mis oídos, sino que yo tengo que intentar imaginarme, tengo que entrar en el pasaje. Y entonces, este pasaje, pues imaginémonos que estamos en la orilla del lago con el Señor y nos subimos a la barca, ¿no? Imaginémonos que vamos 13 personas, no, bueno, 14, porque tú también eres parte de los apóstoles, te subes también con ellos y con el Señor. Y el día parece que es esplendoroso, bonito, el Señor pues nos quiere llevar a la otra orilla, o sea, o algo sumamente pues inocente como ir a otro lado, ¿no? Y ahí vamos en la barca, vamos al lado de San Pedro, al lado de, no sé, de Mateo, vamos al lado de Judas Iscariote y medio que le hacemos una cara fea, ¿no? Y ahí va el Señor viéndonos, ¿no? Y de repente, imagínense ustedes cuando van en medio de un lago, cuando el clima comienza medio a enrarecerse, a cambiar. Y el sol se comienza a perder entre las nubes, y las nubes se comienzan a hacer cada vez más negras, comienza a aumentar el viento, comienza a chispear, comienza a llover, y pues tú piensas, bueno, aquí voy en la barca con pescadores, esta gente sabe cómo manejarse en el agua. Pero cuando comienzas a ver que estos se comienzan a inquietar, que Pedro, ¿sí?, que Juan, que Santiago, que son ahí los más hábiles en este tema, se comienzan a inquietar, pues nos comienza a entrar un mal rollo del cuerpo, ¿no? Imagínate tú, comienzas a sentir esa inquietud, no sabes qué hacer, y además tú eres el pringado que te subiste a esa barca, ¿no? Y además, para colmo de males, o sea, el que debería estar despierto en ese instante, que es Jesús, duerme. Y eso, la verdad, o sea, imagínate tú a Jesús dormido, ¿no? Pues a mí me causaría ternura ver dormir al Señor, pero en una situación como esta, pues imagínate tú la cara de los apóstoles que están ahí, pues intentando hacer las cosas bien y ven que el Señor duerme. Y comienza la cosa a empeorar y el agua se comienza a agitar. Imagínate tú que vas medio mareado, agarrado en la barca, ¿no? Y ahí está y cada vez esto se pone peor, peor, peor. Y entonces llega una hora en que los apóstoles no ven tierra y dicen, pues hay que despertar al maestro, ¿no? Y entonces comienzan a suplicarle y comienzan a gritar, ¿sí? Señor, sálvanos, que perecemos. Bueno, hasta aquí la composición del lugar, ¿no? Ya de por sí el hecho de ponernos en escena nos ayuda a sentir, ¿sí?, lo que sentían los apóstoles, la inquietud, el agobio, todo. Bueno, pues yo pensaba que en un momento pues podemos llegar a afrontar muchas luces sobre el tema de una tempestad, ¿sí? Pero creo que siempre cuando tenemos muchísimas visiones de las cosas, pues vemos que hay visiones que siempre todas se basan en algo verdadero, pero que siempre pueden tener pues sus limitaciones porque pues cada uno de nosotros somos distintos y no todos poseemos la verdad en absoluto. Entonces, cuando yo me puse a pensar un poquito sobre lo que implica una tempestad, pues comencé a hacer una lista de los diferentes pues, puntos de vista de quien afronta una tempestad. Entonces, quisiera afrontar y compartir con vosotros diferentes puntos de vista. Algunos tienen un aspecto positivo y otros tienen una limitación, ¿vale? Entonces, no existe la visión perfecta. Simplemente las digo para que nosotros nos intentemos ubicar, ¿no? Entonces, está la visión del hombre del tiempo, ¿sí? En primer lugar, la visión del hombre del tiempo, el experto en clima, ¿no? El típico que sale después de las noticias que nadie ve y te empieza a indicar cómo va a ser el clima en el país, ¿no? Entonces, eso es una persona pues, que sabe del clima y sabe de todo, ¿no? Y entonces, el hombre del tiempo, cuando se enfrenta ante una tempestad, cuando comienza él a explicar por qué hay huracanes, por qué hay, pues, sí, diferentes pues, ciclones en el mundo, te podría decir, ¿sí?, que pues, la tempestad es un fenómeno natural
que nace de la confrontación, de la unión de dos frentes, ¿sí? De viento, de aire, que unos son más fríos, otros son más calientes, y obviamente eso produce un efecto físico que conlleva las lluvias, los rayos, los granizos y todo, ¿no? Entonces, el hombre del clima sí puede explicarte racionalmente e incluso podría predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos comportamos ante la tempestad de nuestra vida como el hombre del tiempo. Es decir, nosotros muchas veces sabemos que si sumamos A y B en nuestra vida, A, B y C, D, va a dar una tempestad. Y lo sabemos perfectamente, ¿sí? Porque lo vemos en la experiencia de las demás personas e incluso pues, podemos haber leído muchísimos libros y cuando alguien pues, sufre, nosotros somos los primeros que decimos, oye, tú hiciste esto por A, B, C y D, ¿no? Pero claro, en la vida no todo es predecible. En la vida no todo depende de mi sabiduría, de una teoría. ¿Sí? En la vida nosotros tenemos que pues, dar mano también a que pues, las cosas tienen una cierta libertad, ¿no? Entonces, la limitación de este punto de vista es justamente el hecho de, pues sí, o sea, de ver la vida todo como tan teórico, todo como tan de libro, pero no dar espacio pues, a lo natural de la vida, ¿no? Luego, la siguiente visión, pues puede ser la de la persona, pues que está en la barca, ¿sí? Un viajero inexperto. Imagínate que tú, yo creo que, no sé si vosotros os habéis subido alguna vez a una barca, ¿no? Yo a lo mucho he llegado a un kayak, ¿no? Pero a un barco casi nunca, ¿no? Y la verdad, si yo estuviera en medio del mar, ¿no? Y de repente me agarra una tempestad, qué horrible, ¿no? Qué horrible todo esto, ¿no? Imagínate tú que pues, estás ahí con los apóstoles meciéndote en medio del mar, en medio de tantas circunstancias. La visión del hombre del tiempo no nos sentaría para nada bien. Y eso nos pasa muchas veces, que también nosotros nos encontramos en medio de tempestades, en medio de tanto dolor, en medio de tanta confusión, y viene alguien de fuera a decirte lo que tendrías que haber hecho, lo que tendrías que hacer. Claro, o sea, sí, a veces nosotros sí necesitamos ese tipo de consejos, pero en el fondo yo lo que necesito más urgentemente es sobrevivir. Lo que más necesito yo urgentemente es, por favor, o sea, resguarden mi vida, ¿sí? Y entonces también nosotros muchas veces nos extrañamos de nuestra inexperiencia, cuando la inexperiencia es lo más normal en el dolor. Si nadie nació con un libro debajo del brazo, sabiendo cómo sufrir, cómo gestionar el dolor, cómo gestionar los problemas. En la vida vamos a sufrir muchas veces, ¿sí? Y tendremos que ir aprendiendo con la experiencia. Otra visión es ya la de la persona, del marinero experto, ¿sí? Imagínense ustedes esos hombres ya curtidos de años estar en el mar, en los lagos, pescando, navegando. Y estos hombres saben perfectamente pues que sí, se pueden predecir las tormentas, pero otras veces pues te pillan ahí, en medio del mar. Y entonces estos hombres pues han pasado a través de muchas tempestades en la vida y se han hecho expertos. Pero también una dificultad con la experiencia es que muchas veces nosotros, cuando nos sentimos experimentados, expertos en un tema, no sé, yo a veces mi impresión es que muchas veces el experto va un poco como sobrado, o también ve la vida con un cierto escepticismo, o con un espíritu negativo, y con una cierta máscara de realismo, el típico que no, yo soy realista. Cuando en el fondo, o sea, sí, a veces está cargada de la negatividad, de que te falta esperanza, las cosas no van a mejorar, no, tú, Dios, o sea, descuida, ni te preocupes más, esto no va a mejorar, no va a cambiar. Y entonces, a veces esa experiencia que debería ayudarnos justamente a vivir con un mayor sosiego las dificultades, pues son como una coraza en nuestra vida, que nos impiden entrar más a fondo. Y finalmente aquí yo luego pensaba en qué otra visión podemos tener ante la tempestad y nunca había pensado en los peces que están en el agua, ¿sí? Los peces, pues ese es su hábitat, ¿sí? Y claro, yo pensaba, bueno, ¿y cómo viven los peces cuando hay una tempestad? La pregunta es una rayada de mi parte. Pero me arrojó mucha luz, ¿sí? Me metí pues intentando investigar un poquito más, ¿no? En las enciclopedias y tal, y había un sitio donde pues hablaba como un sitio para expertos en pesca y hablaba sobre el comportamiento de los peces en el agua cuando llueve o hay tempestad. Y aquí hay diferentes pues, circunstancias, ¿no? Pero en líneas generales, cuando hay una lluvia intensa en el agua,
entonces los peces no pueden salir a buscar alimento. Y entonces también los peces se ven ante tanto pues, agua movida y los peces tienden a ir hacia abajo, ¿sí? Para buscar un refugio entre las piedras, ¿no? Y ir más abajo donde el agua quizás no se mueva tanto. Y entonces ahí se sientan más seguros. Y a veces también nosotros podemos ser como peces en el momento de la tempestad. Es decir, hay muchas personas que a veces tienden o a retraerse ante los problemas y se aíslan, o hay personas que también viene un momento de reflexión y se dan cuenta de que aquí hay algo en su vida que tienen que profundizar, que tienen que descubrir, que tienen que ir más hondo en su vida. Y entonces yo te pregunto, ¿sí? ¿Cuál de esas actitudes tienes tú normalmente ante una tempestad? ¿Eres el hombre del clima, la mujer del clima, los que intentan controlar, predecir el dolor y tener todo bajo control? ¿Eres el navegante inexperto, ¿sí? El que va arriba de la barca y estás en medio de tanto dolor, de tantas cosas y no sabes qué hacer? ¿Eres el supuestamente navegante experto, el que ha pasado por muchísimas dificultades, que ha surcado muchísimos mares, que ha pasado tantísimos peligros, pero en el fondo hay como una especie de costra en tu corazón que lo ha hecho duro, que quizás no afrontas las cosas con tanta esperanza, sino pues, siempre ves todo con un cierto escepticismo, con duda, sí, con desconfianza? ¿O eres como un pez en el agua que busca pues, penetrar más hondo? Bueno, entonces esa es la primera parte. Como una segunda reflexión que quisiera dejarles es, bueno, hay una pregunta difícil que surge en el momento de la dificultad, ¿sí? En el momento del dolor. Y es la gran pregunta que todos nos hacemos y que nadie o muy pocos saben responder. Incluso yo me siento como aquellas personas que no saben responder a esta pregunta, y es la pregunta de ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Sí? Todos nosotros, los que estamos aquí, creemos en Dios, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero todos tenemos algo de relación con Él. Y nos pasa que, claro, cuando están los momentos tranquilos, los momentos serenos, pues sí, o sea, vemos la mano de Dios en nuestra vida, sabemos más o menos por dónde nos lleva y nos sentimos contentos por ello. Pero llega un momento en que nosotros también tocamos la experiencia del dolor, de la oscuridad, y nos damos cuenta que como en el Evangelio Jesús duerme, ¿sí? Cuando más necesito al Señor, parece que Jesús pasa de mí. ¿Sí? Imagínense, o sea, es que la imagen es surrealista. Los discípulos están ahí bregando en el agua y el Señor está durmiendo la siesta, ¿no? Yo no sé si es posible dormir en medio de tanto movimiento del agua, pero bueno, el Señor dormía. Y el evangelista le llamó muchísimo la atención este punto y lo puso en el Evangelio, lo subraya. Sí, Jesús dormía. Entonces, ¿por qué Dios permite la tempestad en mi vida y por qué aparentemente Jesús duerme en los momentos de mi dificultad? Entonces, cuando estaba pensando en esto, claro, yo buscaba diferentes respuestas, estuve leyendo diferentes libros, como diferentes aproximaciones al tema del dolor, pero nunca se me había ocurrido que, pues, a la primera persona a la que tenía que preguntarle por qué Dios permite esto, es a la misma palabra de Dios, es decir, a Dios mismo. Y Dios por algo nos deja la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no son simplemente pedazos de temas que quedan sueltos, no. Son textos que tienen una línea de precedencia y una línea de continuidad. Es decir, o sea, que la palabra de Dios se inserta y tiene una enseñanza que viene preparada desde antes y luego continúa en el futuro. Entonces, cuando tú leas la Biblia, normalmente cuando tú lees un pasaje, yo te invito a que normalmente te preguntes qué es lo que Jesús dijo antes de este pasaje y qué es lo que Jesús dijo o hace después. Entonces, yo les invito a que todos tomemos pues, nuestra Biblia, si la tienen a mano, o en el móvil, o la Biblia física, y nos vayamos a Mateo 8, ¿sí? Y nos daremos cuenta de un descubrimiento bastante potente. Al menos yo, cuando lo vi, dije, qué pasada, ¿sí? Qué increíble. Entonces, cuando tú tomas Mateo 8, te das cuenta de que la tempestad calmada tiene una serie de hechos precedentes. Es decir, Jesús en los primeros versículos, ¿sí?, cura a un leproso. Y entonces el leproso que le pregunta, Señor, ¿quieres curarme? Y Jesús le dice, vale, quiero, y lo cura. Después, Jesús cura al criado del centurión. Es decir, él cura a una persona que trabajaba
o sea, para el enemigo del pueblo. Es decir, o sea, ya los judíos, que un judío, pues vale, que un leproso haya sido judío, pues vale, era rechazar al pueblo, pero un judío. Pero en cambio, jurar a un romano, eso ya era algo que era inaceptable. Y Jesús justamente cura en una situación muy peculiar porque el centurión no deja que vaya a su casa, sino que le dice que lo haga a distancia. Y el Jesús, por así decirlo, se alegra por la fe de este hombre. Luego Jesús cura a la suegra de Pedro. Y esto quizás lo tomamos como broma, ¿no? Pero curar a la suegra de alguien, ¿no? Yo creo que si alguien decía, así un chiste, ¿no? Que ¿por qué Pedro traicionó a Jesús? ¿No? Y dicen, porque curó a su suegra, ¿no? Pero esto, bueno, es un mal chiste, pero de todas formas, pues llama la atención, ¿no? Que ponga el evangelista estas tres curaciones. Y después de este momento intenso de apostolado donde Jesús cura gracias a la fe de estas tres personas, Jesús se decide cruzar la orilla, ¿sí? Y quiere hacer un viaje al otro lado del lago. Y justo antes de subirse, entonces viene un grupo de hombres que quieren seguir a Jesús. Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, yo quiero seguirte. Y entonces Jesús les dice y les pone delante una serie de condiciones. Oye, si tú quieres seguirme, ten presente que yo, pues, no tengo donde dormir, ¿sí? Y, o sea, deja que los muertos se entierren a sus muertos y así. O sea, Jesús es bastante exigente a la hora del seguimiento. Y entonces es aquí donde viene el pasaje de la tempestad calmada. Entonces yo os pregunto, antes de que sigamos, o sea, ¿no os dice nada esto? Es decir, Jesucristo también en este pasaje de la tempestad va a involucrar a los apóstoles y les va a hacer reflexionar sobre el seguimiento que ellos tienen. Porque los apóstoles, yo creo que veían curar, ¿sí?, a estas tres personas, claro, y se sentían llamados a tener fe. Pero como ellos no eran los beneficiarios de la curación en ese momento, pues pasaban quizás irreflexivamente sobre este tema. Luego Jesús les pide a los hombres que quieren seguirle tener una fe fuerte en él, ¿sí?, que no se centren en las cosas materiales. Y sin embargo, pues ahí ellos pues no sabemos si lo siguieron o no, y Jesús va con los discípulos. Entonces es ahora donde Jesús aparentemente pone una prueba de fe en estos hombres. Les invita a dar un paso más allá, a darse cuenta de que incluso va a haber dificultades físicas naturales como una tempestad, que también se puede traducir en una tempestad interior. Y entonces es solamente suplicando con fe al Señor y descubriendo que Dios es el Señor del mundo, de la naturaleza, de todo, donde van a hacer una experiencia profunda de Él. Entonces, este es el significado de por qué Dios permite tormentas en nuestra vida. O sea, muchas veces, obviamente, yo creo que Dios no quiere esto para nosotros. Que Dios quisiera que nuestra relación fuera de lo más serena, de lo más normal, pero también Él ve, ¿sí?, en estas situaciones de dolor, una oportunidad para madurar, para que aprendamos a ser mejores. Y entonces, si nos pide esto, es porque nosotros tenemos la capacidad para conllevar esto. Entonces, tú reflexiona en las tempestades que tienes tú en tu interior en el día de hoy. Cuántas, pues, complejos, cuántas, pues, soledades, cuántas incomprensiones, parece cuánta, pues, inestabilidad, cuántas veces tú te sientes estancado en tu vida, cuántas veces incluso en los estudios no avanzas, o cuántas veces, pues, no sé, quieres lograr un avance en tu vida afectiva, en tu vida laboral, y parece que no avanzas. Es una tempestad. ¿Por qué Dios permite que tú pases esto? Entonces también es importante ver nuestra vida, lo que pasaba antes, lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios quiere ofrecernos en un futuro. Bueno, pues como el tiempo es breve ahora, yo creo que tenemos que dejarlo justamente aquí, también para que nosotros pues vayamos asimilando todo esto. Yo sé que podríamos haber meditado en muchísimas cosas más, sí, podríamos haber afrontado algo más, pero creo que, pues, a mi entender, tenemos bastante tema de meditación, ¿no? Hago una síntesis rápida porque sé que alguno quizás llegó después. ¿Cuál es mi actitud ante las tempestades? ¿Sí? ¿Cómo es mi visión de lo que me pasa? Le intento afrontar teóricamente, soy un tanto inexperto y me agobio, o soy un hombre experimentado, pero quiero tener bajo todo control y a veces lo veo con cierto escepticismo, o soy una persona que busca profundizar, o que también tiende a retraerse ante los problemas. Y en segundo lugar, pues ver nuestra vida desde la providencia divina y ver que Dios también tiene algo que decirme a mí en el dolor. ¿Sí? Y obviamente no perdamos nunca de vista esto último. Jesucristo está en la cruz.
O sea, Jesucristo también afrontó, Él quiso meterse en una tempestad a la cual Él no estaba llamado. Y Él quiso sufrir por mí. Y en esa tempestad que es la cruz, Él quiso ganar para mí unas gracias importantes en mi vida. Así que ahora les voy a dejar. Y antes de lo siguiente, pues simplemente unos avisos prácticos, ¿vale? Entonces, ahora les voy a poner una canción, ¿sí? Que a mí me ilumina mucho, sobre todo en los momentos de dificultad, que es de Martín Valverde. Y obviamente ahora los que van a escuchar la canción pues son otros que hacen el cover, pero es una canción que se llama Aún en la tormenta, y es una canción pues que habla de la actitud de aquella persona, de la persona que tiene fe en el momento de la dificultad. Y después de esta canción pasamos directamente a lo que sería el cuestionario. Entonces tenemos más o menos hasta las 12:15, ¿vale? Donde pues en el folleto viene una especie de examen de conciencia. Entonces vienen unas preguntas que os invito de verdad, de corazón, a hacerlas, a darnos el tiempo de cuestionar nuestra vida, de confrontarla ante Dios nuestro Señor y ante nosotros mismos, de vernos en el espejo de Dios y afrontar especialmente el tema de mi vida ante el dolor, ante las dificultades. Hay una serie de preguntas, no tengamos miedo de entrar en estas preguntas. Ya una vez que tú hayas hecho, o si quieres antes o después, ¿sí? Puedes también darte un paseo, tomar un poco de aire, levantarte un poco de tu silla, ¿sí? Obviamente, ten presente que estamos en retiro, ¿sí? Date el espacio, o sea, no te recomiendo que cortes y hagas otras cosas, ¿sí? Digamos, con otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con la vida de oración, ¿sí? Porque pues quizás podemos perder un poco de fruto. Si ya tú tienes algún compromiso o algo que sea, pues adelante, o sea, lo que Dios quiera para ti en ese instante, ¿no? Y a las 12:15 sí os pido, ¿sí? O a las 12:10 más bien, para que podamos empezar a tiempo, nos juntamos otra vez aquí para rezar todos juntos el rosario, ¿vale? Para que también pues pidámosle a la Santísima Virgen hoy que es sábado y que es su día, pues podamos poner nuestra vida, nuestros deseos en manos de ella. Así que ahora les pido que hagamos un poquito de silencio pues para escuchar esta canción que nos pueda ayudar a aterrizar estas luces de la oración.